Para quienes le hemos seguido la pista a la evolución del estado de bienestar que nace con la Revolución Francesa y el florecimiento de la diversidad de ideas del socialismo, no nos sorprendió que el presidente Gustavo Petro primero pusiera el acento en la educación gratuita y también, por supuesto, invirtiera tanto dinero en la educación. Era natural, puesto que él era el representante del primer gobierno progresista en Colombia. Tampoco nos sorprendía el estado en el que estaba la educación antes del gobierno del presidente Petro, porque en Colombia el Ministerio de Educación era una cuota política, burocrática, no de alto nivel, por supuesto, pero sí se le entregaba a representantes de la élite, que eran personas muy educadas, muy cultas, pero que el ministerio representaba un adorno más en su hoja de vida. Representaba la posibilidad de asistir a reuniones nacionales e internacionales en donde se discutía todo lo que después no se hacía ni se practicaba. Además, es clarísimo que esa mentalidad de las élites en Colombia creía en una segregación de la educación, en una separación de la educación. Las élites y las clases altas son las que precisamente están en ese lugar por sus méritos exclusivamente y porque son los únicos capaces de educarse a elevados niveles. El pueblo, en general, para esas élites, basta con que aprenda a leer para que pueda comprar en los supermercados y que aprenda a escribir para firmar los contratos o los documentos. No solo he sido profesor más de 30 años, sino he estudiado la educación. En algún momento tuve el privilegio de ser profesor en una entidad que se había fundado para estratos 1 y 2, es decir, la inmensa mayoría venían de colegios públicos, y comprobamos con los profesores que comenzamos en esa institución, comprobamos que los estudiantes, cuando les entregábamos un documento escrito por nosotros para la clase, ellos y ellas podían pronunciar las sílabas, es decir, leer. Pero al terminar nos decían que no entendían lo que habían leído. Eso se llama el famoso analfabetismo funcional. Entonces, así era como estaba la educación antes. ¿Cuál es la prueba? Pues que en las pruebas internacionales de educación, que terminaron llamándose PISA, por ejemplo, Colombia siempre ocupaba los lugares más bajos y creo que descendíamos constantemente. Esa es la prueba. Bien. Entonces, como le digo, no era de sorprender que este gobierno invirtiera tanto dinero. Ahora, pero también es importante mencionar que no solamente, por ejemplo, ese tránsito inmediato, que es un indicador que me gustó mucho escuchar en los consejos de ministros, el tránsito inmediato del colegio a la institución de educación superior gratuita, que en Colombia con este gobierno está cerca del 50%. Es decir, de cada 100 estudiantes que terminan bachillerato, casi la mitad ingresa inmediatamente a una institución de educación superior gratuita. Sin embargo, la segunda parte de esta reflexión va dirigida a qué se logró, qué se obtuvo. Como Colombia no había invertido en educación, este gobierno invirtió en el modelo de educación de hace un siglo. Porque como no se había aplicado, no se había educado
al pueblo, a los campesinos, etcétera. Entonces, el modelo que traía el gobierno del presidente Petro, pues es ese que le debíamos a la población desde hace un siglo. Está bien, no hay duda, pero la educación hoy es muy diferente. El modelo educativo en Colombia y en general en Occidente está anquilosado, no ha evolucionado con el conocimiento de ciencias que nutren la educación. Los estudiantes de hoy en el mundo occidental o donde se aplica una educación moderna con base en el conocimiento moderno del cerebro, se benefician de un sistema en el que se identifica, insisto, por el conocimiento actual que tenemos del cerebro, sabemos que a todo lo largo del colegio, el cerebro frente a los profesores prácticamente está adquiriendo una singularidad particular en cada estudiante. No existe la normalidad en el cerebro. Cada cerebro es único, hoy lo sabemos. Por lo tanto, cada estudiante, desde incluso el jardín infantil, debe ser objeto, sus profesores y profesoras deben conocer esos intereses espontáneos que manifiesta desde temprana edad, irlos cultivando, describiendo, dándoselos a conocer a los estudiantes, llamamos talentos, el nombre puede ser lo de menos, lo importante es conocer ese cerebro que se va manifestando a través de los intereses espontáneos y es en esos intereses en donde hay que ofrecer clases adicionales. Fíjense, es casi lo contrario de lo que hacemos hoy. Pero el modelo que el socialismo o el progresismo en Colombia aplicó en estos pasados 4 años es un modelo que desafortunadamente ya no aplica de acuerdo al conocimiento que tenemos hoy del cerebro. ¿Qué sucede además? Yo puedo decirle a usted que soy un admirador de lo que ha conquistado para Occidente y en general después para la humanidad, ese florecimiento del socialismo en el siglo, a finales del siglo XIX y, como le digo, con el estado de bienestar a mediados del siglo XX, es admirable cuando uno compara cómo vivían las familias, los trabajadores antes de la Revolución Francesa. Pero el punto es el siguiente. En Colombia la izquierda o el socialismo, como queramos llamarlo, y la derecha o los que son de liberales, capitalistas, no sé, cada uno tendrá un nombre con el cual le gusta identificarse, tienden a tener posiciones radicales en el sentido de que no aceptan nada que venga del otro lado, independientemente de si funciona o no funciona. Mire usted, esto que he aprendido sobre la educación, porque como le digo, he sido profesor más de 30 años y he estudiado la educación, yo lo he aprendido con una entidad de Estados Unidos que se llama Gallup, que seguramente usted la ha escuchado más por las encuestas, pero yo trabajé con la línea de desarrollo humano, que es educación. ¿Qué sucede? Si yo le planteo esto a un grupo, y me ha pasado, a un grupo de personas de la izquierda en Colombia, piensan y asumen que por haberlo aprendido con una entidad de Estados Unidos, hay que rechazarlo. Y me calificarían de neoliberal o de imperialista, no sé. Tantos nombres me han aplicado a lo largo de mi vida, pues que no sé cuál me aplicarían hoy. O me han aplicado recientemente incluso. Entonces, como la reflexión de salud, cuando defendía la ley 100, me calificaban de opositor al progresismo. Y he dado muchas razones en estas reflexiones sobre la esencia del sistema de salud colombiano.
Pero volviendo a la educación, el, lo grave es que no haya un espacio de fecundación mutua de saberes. Creo firmemente en el sentido social del socialismo, por eso es su nombre. Pero también creo en el sentido del progreso individual de quienes tienen naturalmente por el cerebro que he mencionado, singular, tienen una inclinación a atender sus proyectos individuales. Todos cabemos en este mundo. Lo importante es que haya reglas claras cuando se pagan los impuestos, se inviertan en educación, por ejemplo, que paguen los impuestos quienes más tienen. Pero esas discusiones ya no más tienden a separar a las personas. ¿Y qué ha pasado? Como este fue el primer gobierno socialista, antes a las personas que defendíamos esas conquistas después de la Revolución Francesa, pues nos veían como personas interesadas en algo meramente cultural, pero que eso en Colombia no aplicaba. Y nosotros, quienes conocíamos ese valor de esas ideas, pues tuvimos que escuchar durante décadas a las personas que pensaban que lo único que funcionaba eran las leyes del mercado, nuestra democracia, que pues sí tenía algunos defecticos como compra de votos, pero pues que eso era las famosas manzanas podridas. Es decir, que ninguna idea del socialismo servía para nutrir el progreso de Colombia, que eso era completamente proscrito. Y nosotros, yo creo que muchas personas compartimos esto, lo vivimos, lo compartimos y trabajamos con personas que tenían esa fiel creencia en que nada de la izquierda nutriría nunca el progreso económico. Tuvimos que aceptarlo. Pero ahora que se acaba el primer gobierno de izquierda, entonces ahora somos la vergüenza de quienes conocían de antes nuestro pensamiento o nuestros textos. Yo los libros lo he escrito, en los libros que he escrito yo lo redacto, lo tengo ahí, esas ideas. Pero ahora, como ya se aplicaron y tuvieron, por ejemplo, en el caso de la educación, como digo, así no sea el modelo moderno de educación, pero se amplió la educación gratuita. Ahora tenemos que escondernos prácticamente y somos la vergüenza de quienes antes nos veían como quien defendía algo no aplicable a Colombia. Pero como ahora se aplicó, somos los de esconder o nos tenemos que esconder y pues bueno, me imagino que esa es la evolución de unas sociedades cuando se piensa en blanco o negro en ambos lados. En cualquier caso, esto que le he comentado del conocimiento del cerebro aplicado a la educación, es posible que nutra al socialismo del siglo XXII, digo en general en el mundo, porque los jóvenes están encontrando poco valor en la educación, usted lo ha visto, no solamente por la disminución de la natalidad, sino porque los jóvenes le ven muy poco valor a la educación. Y es por eso, porque se agotó el modelo. Colombia va a entrar en un tiempo posiblemente largo por la corriente de Occidente en el que la educación va a orientarse a lo religioso, en el sentido en que va a predominar que en los niños se les enseña que hay un Dios que todo lo crea, todo lo dirige, todo lo decide, y que la ciencia y el conocimiento que se adquiere por los humanos es un regalo que Dios le da a la humanidad para que se distraiga tratando de descubrir todos los misterios del universo, pero que siempre será pues algo minúsculo comparado con la realidad de un mundo en el que Dios
es el que dirige todo y entonces de esa manera la educación entrará en esa etapa como pasó con lo que fue el original Partido Conservador en el siglo XIX, que deseaban fervientemente que la educación, y eso era parte de las guerras que había, las guerras civiles, que la educación se le entregara, es decir, que las familias le entregaran sus hijos a las comunidades religiosas para que los educaran. Hasta la próxima.